límites que aún nos faltaban, que son tocando los temas de los límites especiales y las funciones trascendentes. Eh, Aquí nosotros tenemos el teorema conocido como el teorema del sándwich o del encaje o del emparedado, como se le llame. Y la idea de llamarlo así o la finalidad o el objeto de llamar el teorema así es porque a veces nosotros tenemos algunas funciones las cuales queremos determinar su límite cuando la variable independiente tiende o se acerca a un punto en específico, pero que los casos o las técnicas que vimos anteriormente no nos funcionan. Es decir, que no podemos factorizar, que no podemos sumar y restar, no podemos racionalizar, porque la expresión no se comporta como tal. Pero si nosotros a esa función logramos encontrar una función que sea menor o igual que él en su dominio o en un dominio que contenga ese punto y que encontremos otra función que sea mayor o igual que él, que también haya un intervalo que contenga ese punto, entonces sí se cumple esa condición que decimos aquí. Es decir, tengo una función g, mi función de interés es la función f. O sea, yo tengo mi función de interés, supongamos que es la función f. Y decimos que si g es menor o igual que f y f a su vez es menor o igual que h, para todos los x en alguna vecindad reducida de C, entonces si límite de la función g, que es la función que está a la izquierda, es igual a L, es decir, que existe el límite, y que el límite de la función de la derecha, que es la función h, también existe y es igual al mismo L, entonces decimos que el límite de la función f, que está encajada entre g y h, entonces también existe y es igual a ese mismo valor L. Estructuralmente o visualmente lo presentamos como ese gráfico que está ahí, que demuestra esa curva que está aquí, esta curva que está aquí, es la función h, que es la mayor de todas, salvo que se dé el caso del igual en ese punto que está aquí en específico, en ese punto C. Entonces, la función f es la que está en verde, que es la que está encajada, y la función g es la función que está por debajo, porque cuando yo tengo una función, por ejemplo, g que sea menor o igual que f, lo que me está diciendo es que en ese intervalo en común, la gráfica de la función g nunca va a superar a la función f. Y como siempre va a estar por debajo de f, o quizás en algún punto igual a la gráfica de la función f, entonces, por eso aquí en el bosquejo, hemos colocado la gráfica de la función g todo el tiempo por debajo, salvo en el punto C, donde se aproximan a un mismo valor que llamamos L, que es el límite de las tres funciones. A partir de ahí, a partir de ahí, nosotros entonces vamos a ver algunos casos que nos van a permitir usar el teorema del encaje o eh, aplicar la condición del teorema para fines de calcular algunos límites que son de mucho interés para lo que es el curso de nosotros. Pero antes de eso, nosotros recalcamos la noción de los límites para funciones trascendentes, dígase las que son trigonométricas y luego las exponenciales y logarítmicas, todas ellas para un punto C. El límite existe si el punto C pertenece al dominio de la función. Entonces, por eso, para nosotros, para la función seno, la función coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, lo que yo necesito saber cuando voy a tomar el límite es si el punto
está en el dominio de dicha función o no. Por eso, en el caso del seno y del coseno, siempre existe el límite porque su dominio es el conjunto real total, mientras que los demás casos no pasa eso. Y si la función exponencial o función logarítmica, pues pasa lo mismo. Siempre tiene que ser que el punto esté en el dominio. Y como por ejemplo la función exponencial se sabe que su dominio también es total, pues no tiene ninguna restricción, siempre su límite existirá. Mientras que la función logarítmica, en este caso, pues como tiene dominio los reales positivos, pues solamente para esos puntos podemos calcular el límite de una función logarítmica. Ahí nosotros mostramos aquí un par de casos, por ejemplo, que el límite de la función seno cuando x tiende a cero es cero. No hay mucho que probar, nosotros podemos usar simplemente argumentos de que sabemos que el punto eh, cero está en el dominio de la función, evaluar la función seno en cero, pero también se puede hacer de forma trigonométrica analizando el siguiente o la siguiente figura. En la siguiente figura lo que tenemos es que tengo un radio, tengo aquí el argumento, que en este caso es el ángulo de la función seno, que voy a marcar aquí, este que está aquí, que es el ángulo, y nosotros sabemos que al tomar el círculo, tomamos un círculo que sea unitario, es decir, que el radio del círculo es 1. Entonces, aquí, por eso aquí, ese punto, tenemos el punto A, que es el punto 1,0. Y con ese rayo que tiene ángulo X hasta acá, pues formamos dos triángulos. Un triángulo que es rectángulo, que es el que está limitado aquí, y otro triángulo cualquiera que tenemos con esa limitada aquí, limitada de este lado. Entonces, cuando nosotros queremos reescribir la las coordenadas de los puntos, entonces sabemos que en la función seno para nosotros es equivalente al triángulo sobre un triángulo rectángulo a el lado opuesto sobre el lado eh, sobre la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, si llamamos ese punto O, ese punto que está aquí lo llamamos B y ese punto lo llamamos C, entonces para nosotros la función seno de X será el BC, que sería la parte opuesta, sobre la hipotenusa, que es el segmento OC. Pero sabemos que como el círculo es unitario, entonces ese valor que está aquí es 1. Por eso aquí decimos que OC, que está aquí, vale 1, porque es la hipotenusa que coincide con el radio del círculo que está ahí. Por lo tanto, como OC es 1, pues el seno de X es exactamente igual al valor que tiene el segmento BC. ¿Lo ven hasta ahí? Sí, sí. Ahora, si nosotros tomamos el caso del coseno, teníamos que el coseno, por relación, es lado adyacente, que sería OB, sobre la hipotenusa, que es OC. Pero ya sabemos que OC vale 1, por lo tanto, el coseno es igual a lo que es lo que mide el segmento OB. Pero ¿qué sucede? Yo tengo en esa parte que está aquí abajo que el segmento que va de O hasta B y el que va de B hasta A, todo ello al final suma 1, que es lo que me da el punto que está aquí. Sí, me siguen. Sí, profesor. Ok. Entonces, dado eso, dada esa relación, entonces nosotros podemos escribir el coseno como tal, 1 - BA. ¿Por qué? Porque ya yo sé que
el coseno es lo mismo que OB, pues si yo despejo esto que está aquí, OB será igual a 1 - BA, en esa expresión que está aquí, en esa línea. En esa línea yo puedo escribir que OB es lo mismo que 1 - el segmento BA. ¿Sí? Pero yo sé que OB es lo mismo que coseno, por lo cual yo puedo escribir aquí que coseno de X es lo mismo que 1 - BA, que es lo que tengo en en el otro slide. Entonces, en el otro slide, para continuar la prueba, la verificación, yo tengo que el coseno es eso. Entonces, yo tengo aquí en el gráfico un arco que va de A hasta C. Y como yo sé, por ejemplo, aquí el arco es ese, o sea, esa parte que está aquí. El arco es eso, que va de A hasta C. Pero yo sé que ese arco tiene un ángulo que es X, calculado mayormente en radianes porque estamos comparando números reales. ¿Pero qué significa? Que yo sé que el seno es mayor o igual que cero porque está en el primer cuadrante y el seno de X a su vez es menor o igual que X, que en este caso es el argumento que yo tengo aquí, por lo que hablamos de el arco que está acá. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo esto, entonces también, como yo sé que tenía la expresión del coseno, que era esto, entonces yo puedo escribir la relación de que tenga esa estructura que es que cero va a ser menor que 1 - el coseno de esa X que está aquí como argumento, y eso es menor o igual que el arco, que en este caso que mide X. Las dos desigualdades que están aquí permite que nosotros podamos tomar el límite aquí, tomar el límite acá, cuando X tiende a cero, en cada caso. Pero si yo tomo límite sobre cada uno de ellos, por el criterio básico, sabemos que el límite de una constante es la misma constante, por lo cual aquí me daría cero. En el lado derecho, el límite de una función identidad, para nosotros ya lo vimos ese caso, que sería el mismo c, en este caso como mi c vale cero, pues el límite de aquí vale cero también. Y por tanto, dado el enunciado del teorema del encaje, que te dice que si tienes una función a la izquierda y una función a la derecha que tienen el mismo límite, entonces la función del centro, que es la que está encajada, también tiene el mismo límite que las dos funciones del extremo. Y por tanto, el límite de la función seno de x cuando x tiende a cero, pues es igual a cero. Eso es la forma geométrica de mostrar utilizando el teorema del encaje. En el caso de abajo pasa lo mismo, porque si yo aplico límite aquí cuando x tiende a cero, aplico aquí el límite cuando x tiende a cero, pasa lo mismo que en la parte superior, lo que implica que si esa función para nosotros es la función f, entonces yo sé que 1 - coseno de x será igual a cero, el límite, perdón, el límite de eso. Pero que el límite de eso sea igual a cero significa que por nociones de límite que hemos visto, sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites, por lo cual aquí puedo poner límite cuando x tiende a cero de uno menos el límite cuando x tiende a cero del coseno de x. Y eso es cero. Y eso es un despeje simple, sabiendo que ese límite me da uno, pues tengo uno menos el límite cuando x tiende a cero del coseno de x, y simplemente igual cero, pues llevo todo lo que sea el límite del coseno a la derecha y tengo uno igual al límite cuando x tiende a cero del coseno de x. Y así uno sabe que la función coseno
cuando x tiende a cero, pues igual a uno. Repito, es una prueba geométrica que te permite tanto usar la geometría como también usar el enunciado del teorema del encaje para mostrar o para demostrar que el límite de la función seno cuando x tiende a cero es cero y que de la función coseno tenemos que es uno. Pero salvo esos casos, por ejemplo, que se puede utilizar diferentes funciones, aquí usted dirá, bueno, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Si, por ejemplo, yo, por la definición, el teorema que mencionamos, de que si el punto está en el dominio de la función, el límite es la evaluación de la función. Eso sería un caso que yo pudiera buscar otra alternativa para calcular el límite sin la necesidad de hacer la prueba geométrica. Pero hay casos donde no tenemos esa opción, es decir, que no tenemos la manera de evaluar el límite de la función. Eso es lo que acabamos de escribir sobre el ejercicio. Y lo que les comentaba era eso. O sea, la valía del teorema se aprecia más cuando la evaluación no me permite obtener, mejor dicho, que no tengo la opción de usar la evaluación para fines de calcular el límite. Y el primer caso de esos dos límites precisamente es un caso muy discutido, o sea que en casi todos los libros de cálculo elemental, de cálculo diferencial, siempre lo colocan por la importancia que tiene entender primero el esquema de prueba y segundo, ver la valía que tiene el teorema del encaje para fines de manipular ciertos límites. Porque si usted toma esa función y hace la evaluación, ya sabemos que el límite del seno cuando x tiende a cero es cero, y aquí abajo también sería cero, pues tendríamos el caso indeterminado que es cero sobre cero. Y para mostrar que ese límite es uno, nuestra idea es encontrar esa función g que sea menor o igual que esa función seno de x entre x, y otra función h que sea mayor o igual que esa función en algún intervalo que contenga el cero. Por eso aquí la prueba se hace de forma geométrica para poder construir las funciones que uno tiene, y ahí tenemos entonces, considerando de nuevo ese círculo parecido a lo que hicimos anteriormente, pero aquí agregamos un triángulo más y decimos, consideramos un ángulo θ sobre un círculo unitario y por ende, basado en lo que nosotros comentamos hace minutos, si yo vengo aquí y trazo la altura de ese triángulo, entonces yo tengo que está delimitado por el ángulo que tengo aquí, que es, aquí tengo el arco, tengo un arco aquí, tengo ese triángulo que está en azul y tengo ese triángulo que es externo al círculo, los cuales nosotros ponemos las coordenadas de cada punto que son esencial para construir la prueba. ¿Y cuáles son los puntos esenciales? Pues tenemos el primer punto, que es el punto. En el punto C que tengo aquí, hemos dicho que si yo visualizo el triángulo rectángulo aquí, entonces la coordenada de ese punto es para nosotros lo que hicimos hace minutos, que si yo tomo el seno de teta, yo sé que eso es igual al lado opuesto, que sería un valor de y, o sea, la altura, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa, por ser el círculo unitario, yo sé que vale uno, pues no tengo que escribir el uno como divisor. Por lo tanto, la componente y es igual a la función seno de teta. Mientras que si yo tomo el coseno de teta,
que yo sé que es el lado adyacente, pues sería aquí. Entonces, yo sé que es un valor de x porque está en la horizontal sobre la hipotenusa que también vale uno, pues entonces yo sé que la componente x vale coseno. Pero como sabemos que todo punto en el plano tiene la forma x, y, pues entonces si yo cambio el x por coseno y el y por seno, pues yo tengo la coordenada del punto escrito en forma trigonométrica aquí, arriba. Bien, ¿estamos bien ahí? Sí, profesor. Sí, maestro. Ok, entonces para el otro punto que está aquí, que es el punto B, el triángulo lo tengo que es eh, externo al, al círculo. Entonces, si yo quiero la coordenada del punto, para la abscisa yo sé que es uno porque el punto coincide aquí, por lo tanto el x vale uno igual que el punto A. Ahora, para el punto Y, yo sé que para nosotros la tangente de teta es igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿verdad? Entonces, el lado opuesto para nosotros es y porque es la altura, mientras que el lado adyacente, que sería para ese triángulo, esto. Pero yo sé que en ese triángulo el lado adyacente es uno porque el triángulo, repite, perdón, el círculo es unitario. Y por lo tanto, como el lado adyacente es uno para ese triángulo grande, entonces la tangente de teta es equivalente a la componente vertical. Y como es la componente vertical, yo sé que el x vale uno, pues yo tengo el punto uno coma y, pero si y vale tangente, pues mi punto se puede escribir en esquema trigonométrico uno coma tangente de teta. Y ahí yo tengo la coordenada de los puntos de interés en el bosquejo que tenemos aquí de frente. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer para construir la prueba de la función? Pues vamos a usar un poquito de la geometría, nociones de áreas para fines de calcular eso. Y resaltamos los tres sectores, las tres figuras que son relevantes para la construcción. El triángulo grande que teníamos, que era esta, que va de O, pasa por A y llega hasta B. Tenemos el arco o el sector circular que va de O, pasa por C y toma al punto A. Pero también tenemos, dentro de eso, tenemos un triángulo que pasa por los mismos puntos, pero que es diferente al sector circular. Y en esa figura, en esas tres figuras, se puede apreciar fácilmente que si comparamos a nivel de áreas, el área de la región que está limitada por esa línea azul, que es el triángulo que está aquí, inscrito en el círculo, es menor o igual que el área del sector circular, porque el sector circular sobrepasa el triángulo. ¿Sí? ¿Lo ven? Repita eso, por Repita favor. la parte, maestro, por favor. Ya, aquí tenemos tres figuras que marcamos. Tenemos el triángulo que está limitado por la línea azul, ¿verdad? Que pasa por O, toca C, baja por A, que es la que está limitado con la línea azul que está aquí, que estoy resaltando con el cursor. ¿Lo ven? Sí, sí, se Sí. ve. Aparte del triángulo, tenemos hacia afuera el sector circular que pasa por O, recorre C, baja en A, pero es la parte que está aquí, que estoy marcando en rojo ahora, El arco. ¿verdad? El arco. Entonces, se supone que si comparamos por nociones de áreas, el área del triángulo que está limitado por azul es menor que el área que está en el sector circular. Correcto.
Pero además, si lo comparamos con el triángulo grande que está hacia afuera, entonces cada uno de ellos es menor que el área del triángulo que está afuera. Correcto. Ok, entonces a eso que voy. Cuando nosotros hacemos la comparación, entonces vamos aquí, resaltamos las tres figuras. Fíjese aquí es el triángulo grande, es el sector circular y este que está aquí es el triángulo pequeño. Entonces tenemos como fórmula para cada una de las figuras cómo calcular el área del triángulo. En caso del triángulo grande, el área es base por altura sobre 2, pero como es base por altura, la base es 1, que es esta, la altura es tangente sobre 2 y ahí me da la fórmula para el área del triángulo grande. El área del sector circular, para cualquier sector circular, el área es el ángulo partido 2. ¿Sí? Correcto. Y en el triángulo pequeño, como es base por altura, voy para atrás, entonces la base es 1 porque es todo eso que está aquí, y la altura es eso que está acá. Pero la altura para nosotros coincide con la componente vertical, que en este caso es el seno. Bien, ¿estamos Sí, ahí? sí, Ok, Sí, sí, entonces estamos, estamos bien. maestro. con eso, esas tres cosas, venimos aquí y decimos entonces, yo tengo el área del grande, el área del sector circular y el área del triángulo pequeño. Entonces, aquí la aclaración es, para el caso que estamos tocando en particular, para cualquier círculo, hay la fórmula es pi por radio al cuadrado. Sí, eso es el área para cualquier círculo. Entonces, cuando se tiene el sector circular, para entender por qué me da el, el ángulo sobre 2, es que como estamos en un círculo unitario, el radio vale 1. Y por lo tanto, cuando yo pongo 1 al cuadrado, me daría 1. ¿Sí? Ahora, como no es un círculo completo que estamos calculando el área, sino una porción del círculo que es un sector circular, fíjese que cuando uno tiene un círculo completo, tenemos que el perímetro es 2pi. O sea, cuando tú das la vuelta completo al círculo. ¿Cierto? Sí. Entonces, si usted compara esa noción, que el perímetro es 2pi, y cuando tienes el área, lo que tienes aquí es pi por el radio, cualquiera que sea el radio, al cuadrado, entonces ese que está aquí es la mitad del perímetro que está ahí. Y como nosotros tenemos el ángulo, tenemos el ángulo, y por lo tanto, como lo que tenemos un sector circular, pues dividimos el ángulo entre 2. Y en teoría, repito, eso en teoría está multiplicado por 1 al cuadrado, que al final sabemos que 1, por eso no, aquí no se marca. Y el sector circular que tenemos, el ángulo que forma aquí, pues lo dividimos entre 2 y ahí tenemos entonces el área del sector circular. Con eso, entonces decimos, vamos a comparar porque ya hemos dicho que como eso es el área del triángulo grande, ese es del sector circular y ese que está aquí es del triángulo pequeño, se tiene que tener la relación de que el seno, bueno, se lo muestro ahora para no escribirlo sin necesidad porque está en la siguiente diapositiva. Tengo eso. Tenemos el área del triángulo grande, que es mayor o igual que el del sector circular, y el del sector circular, que sabemos que es mayor que el del triángulo pequeño. Ahora, teniendo esa expresión, fíjese que ahí ya tenemos más o menos la estructura de lo que es el teorema del encaje. Lo único que es que
La relación de orden es diferente, pero lo podemos reordenar sin ningún problema. Pero antes de reordenarlo, como todo lo que hicimos aquí, todas las figuras están en el primer cuadrante y en el primer cuadrante todas las funciones son positivas, entonces yo puedo tomar esa desigualdad y multiplicar por 2 entre seno de teta. Y usted dice, ¿por qué uno tiene que multiplicar por 2 seno de teta? Porque estamos queriendo probar esa expresión que está aquí, seno de un argumento sobre ese argumento. Por lo tanto, yo necesito que mi expresión tenga la forma del seno de teta, en este caso, sobre teta. Por lo tanto, como aquí en el centro lo que yo tengo es solamente el ángulo, me falta la función seno para que esté ahí centrado y que las dos funciones a lo extremo sean lo que estén acotando mi función de interés. Por eso, cuando multiplicamos por 2 sobre seno, entonces se cancelan todos los divisores y me queda esa expresión que está aquí. A ver si todos lo ven. Si no lo ven, me dicen para mostrarle el paso intermedio que no se ve en la simplificación. Sí, profe, por favor. Ok. Se sabe que la función tangente es seno entre coseno, ¿verdad? Entonces, la tangente de teta se puede ver así. Seno de teta entre, en este caso, 2 veces coseno de teta. O sea, esa parte que está ahí. Esa parte que está aquí. Se puede Ok, escribir así. Y si usted multiplica eso por 2 entre seno de teta, pues se va ese 2 con este, se va el seno con esto y me queda uno sobre coseno, que es lo que tengo aquí. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Entonces, en el medio, cuando tenemos teta sobre 2 y usted lo multiplica por 2 entre seno de teta, pues también se va el 2 y te queda eso que está aquí, que es esa función. Y en el último, pues si usted multiplica esto que está aquí por 2 entre seno de teta, pues se va el 2, se va esto también y te queda uno, que es esto que está ahí. Bien, sí, ok. Entonces, dicho eso, otra cosa que se sabe es que si tú tienes, y lo voy a poner en un caso, si tú tienes A sobre B, que es mayor que C sobre D, entonces se tiene que B sobre A es menor que D sobre C, por nociones de relación de orden. Y por un caso sencillo, todos sabemos, por ejemplo, que un tercio es menor, eh, vamos a ponerlo mayor, que un tercio para tomar la misma relación. Un tercio es mayor que un cuarto. ¿Sí? sí, Pero si tomamos recíproco aquí, entonces sabemos que el 3 es menor que el 4. También lo sabemos, ¿verdad? sí, Entonces, aquí lo que se ha hecho de ese paso a el siguiente, lo que se ha hecho es tomar recíproco en cada lado. O sea, tomo el recíproco de aquí, que me daría coseno. Tomo el recíproco de acá, que me da seno de teta sobre teta. Y el recíproco del uno pues es el mismo uno. Pero en cada caso hemos cambiado la relación de orden que era mayor y lo hemos colocado menor por lo que acabamos de explicar en este lado. ¿Y qué ahora tengo? Eso hace para nosotros el papel de la función g del teorema del encaje. Esa es la función f que es nuestro interés. Y esta que está aquí es la función h que nos interesa. Y hemos encontrado dos funciones, coseno y uno, que cumplen con la condición del teorema. Y ahora, como ya sabemos que cuando se toma el límite sobre cada una de las funciones, que es lo que tengo en esa línea, ya hemos probado que ese límite que está aquí es uno. Sabemos que el límite de una constante es la misma constante que también es uno. Por lo tanto, el límite de aquí tiene que ser uno.
por el teorema del encaje. Y así, entonces tenemos que el límite, o sea, se ha probado que el límite de la función, que es esto que está aquí, es uno siempre que el argumento tiende a cero y que el argumento del seno sea el mismo denominador. Si coinciden el argumento de la función con el denominador y eso tiende a cero, pues ese límite es igual a uno. Y a partir de ahí podemos utilizarlo cada vez que aparezca alguna estructura que pueda simplificar y puede usar esa noción, pues podemos sustituir ese límite por uno para fines de operación posterior. Pero una cosa que es bueno resaltar en esa línea es que si tenemos el límite que teníamos la función del slide anterior, de mostrar, por ejemplo, aquí en esa expresión, por ejemplo. En esa expresión nosotros podemos hacer lo siguiente, o sea, en esa línea. Esa línea, si usted tiene, por ejemplo, 2, vamos a poner, tiene 4 mayor que 3 y mayor que 2. Yo puedo escribirlo sin ningún problema que 2 sea menor que 3 y eso es menor que 4. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, maestro, se le escucha. Sí, Ok. Entonces, si yo puedo hacer esto con esas dos cosas, entonces aquí en esa línea, yo puedo decir que uno es menor o igual que teta sobre el seno de teta y eso es menor o igual que uno sobre coseno de teta. Por lo que si yo tomo límite cuando x tiende a cero de uno y tomo el límite cuando x tiende a cero de teta sobre el seno de teta, y eso es menor o igual al límite cuando x tiende, teta, perdón, tiende a cero de uno sobre coseno de teta, entonces yo sé que por el lado izquierdo el resultado es uno que es menor que eso, y el resultado de aquí también sería uno porque ya yo sé que el límite del coseno es uno, pues sería uno sobre uno que me daría uno. Por lo tanto, tanto el límite cuando tenemos seno de teta sobre teta o tenemos teta entre seno de teta, o sea, no importa que sea esta función o su recíproca, el límite cuando el ángulo o el argumento tiende a cero es exactamente también igual a uno. Por lo tanto, más adelante, en cualquier situación, usted puede tener de frente estructuras que te permite usar ese argumento o utilizar este que está aquí. Y en ambos casos es válido utilizar que el límite es igual a uno cuando el argumento tiende a cero y coincide sea con el numerador en este caso o sea con el divisor para acá. Bien, entonces dicho eso, nosotros ahora, recuerda que eran dos límites que teníamos inicialmente, el seno de x entre x y el uno y el uno menos coseno de x entre x. El otro caso se hace mucho más simple porque no hay que usar el teorema del encaje, pero para probar el límite lo que usamos es la noción de los conjugados. Y si tenemos ese límite que está aquí, la evaluación me da cero sobre cero porque el coseno de cero es uno y por lo tanto arriba tendríamos uno menos uno que es cero sobre cero. Pues para buscar simplificar, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado del numerador, que en este caso es uno más el coseno. Multiplicamos y dividimos por ese factor o esa suma, pero cuando multiplicamos, la parte que no se ve en la diapositiva es que si usted tiene límite cuando x tiende a cero de uno menos el coseno de x y lo divide entre x y multiplica eso por uno más coseno de x
entre uno más el coseno de x. Entonces, la multiplicación de abajo es la que tenemos aquí, pero la de arriba es lo que es para nosotros el resultado de lo que llamamos producto notable, porque si tenemos a menos b por a más b, el resultado es el cuadrado de a menos el cuadrado de b. Y como lo que tenemos arriba es uno menos coseno de x y aquí uno más coseno de x, pues lo que tengo aquí es eso. El cuadrado de uno menos el cuadrado del coseno. ¿Lo ven? Sí, sí, maestro. Entonces, esa parte del numerador es una identidad equivalente a la función seno al cuadrado de x, porque por la expresión que se sabe que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a uno, entonces cuando usted despeja la función seno y encuentra que el seno cuadrado de x es uno menos el coseno cuadrado de x. Por lo tanto, donde está uno menos coseno cuadrado, puedo cambiarlo por la función seno cuadrado de x. ¿Y qué gano yo con eso? Bueno, yo puedo agarrar y tomar la función seno cuadrado y verlo como un producto de seno por seno, que sería lo que estoy escribiendo aquí, y escribir el límite como si fuera un producto. El límite de seno de x entre x por el límite de seno de x entre uno más coseno de x. Y sabiendo que el límite de un producto es el producto de los límites, pues tomo límite aquí y tomo límite también sobre eso, que es lo que tengo aquí en esa línea. Y al hacer eso, gano haber hecho la prueba anterior sabiendo que ese límite que está aquí me da uno. Y luego evaluamos ese límite que está aquí. Ese límite, el seno de cero, el límite del seno, sabemos que es cero. Y aquí sería la parte que nos escribe aquí, es si hubiésemos hecho seno de cero entre uno más el coseno de cero. Pero sabemos que el seno de cero es cero. El de coseno es uno, por lo tanto aquí tendríamos uno más uno y eso es cero. Pues es que es ese cero que está poniendo aquí. Y multiplicando uno por cero, pues me da cero, que es el límite que queríamos probar de esa función. Bien, Solo una pregunta. ajá. Eh, Aquí más también hay que aprenderse las identidades de trigonométricas, porque yo veo que usted ha puesto pala ahí. Es importante, nosotros lo Sí, mencionamos antes de que pasaran la clase virtual. Nosotros habíamos ok. mencionado que es importante aprenderse por lo menos los casos elementales de las identidades por ahora, porque aparte de que se usan aquí, en el curso siguiente se usan infinitamente y en el documento, creo que hay un documento en el portal en el capítulo de las funciones, la unidad uno que tiene unas cuantas identidades, creo que son como 14 o 16 y cada una tiene su demostración, o sea, para que, aparte de verla, si quiere leer para ver cómo se construye, pues también. Entonces, en la plataforma revisaré al final de la discusión, pero creo que está en la unidad uno donde está las funciones reales, de variable real. Ok. Bien, ok. Luego, entonces tenemos, con esa idea de esos dos límites especiales, pues nosotros podemos, por ejemplo, trabajar esos casos que están ahí. Para trabajar esos casos, fíjese que tengo que buscar el límite cuando x tiende a cero de seno de 2x sobre x. Para el primer caso, siempre yo puedo tomar una función y multiplicarla y dividirla por una constante. Porque al final, si multiplico por una constante y divido por esa constante, lo que estoy haciendo es multiplicar por la unidad, pero siempre sin transformar la función, pero buscando alguna equivalencia que me funcione para lo que yo quiero. Entonces, si tomo ese límite que está aquí y multiplico por 2 divido entre 2 tengo esto, límite de 2 veces el seno de 2x entre 2x. ¿Qué, qué ventaja, o sea, qué ganancia tengo al hacer eso? Al poder querer usar este, es el caso uno que si en el límite el argumento
coincide con el denominador y la expresión tiende a cero, entonces yo sé que el límite es uno. Entonces ahora, con esa dinámica, perdón, vengo aquí y digo, multiplico por 2, divido entre 2 para que el argumento que es 2x coincide con el denominador. Y ahora ese 2 que está aquí, por la noción de límite, yo sé que el límite de un múltiplo constante es la constante por el límite de la función, pues ese 2 puedo sacarlo fuera del límite, que es lo que se hace aquí. Y a partir de ahí, pues el límite que tengo de lado, yo sé que es uno. Ese límite que está aquí es uno. Porque la variable tiende a cero, el argumento que está aquí coincide con el denominador. ¿Lo ven? ¿No se ve? Repita de nuevo, maestro, por favor. Ok, yo tengo la función que está aquí que quiero calcular el límite. Y me doy cuenta que la función seno tiene como argumento 2x, pero el denominador solamente es x. Entonces, lo que se busca es que el argumento que está aquí sea igual al denominador. Pero como yo no puedo sacar ese 2 de aquí, porque es parte del argumento de la función, no se puede tocar, lo que yo puedo hacer es reescribir o modificar la forma que se ve el denominador para que se vea igual que que el argumento. Y por eso decimos, voy a multiplicar aquí por 2 y voy a dividir aquí entre 2. Porque así ese 2x ahora es igual a este y simplemente ese 2 que está aquí, que es lo que yo pongo de este lado, se sale por la noción de límite, porque aquí tenemos esa propiedad de límite, que el límite cuando x tiende a c de k por f es lo mismo que k como una constante por el límite de la función f cuando x tiende a c. Entonces, ese k en este caso es 2, por eso se sale fuera el 2, y me queda ese límite cuando x tiende a cero de seno de 2x entre 2x. Y decimos, al llegar ahí, como el argumento coincide con el denominador, pues ese límite que está aquí es uno. Ok. Y como ese límite es uno, pues lo que yo hago es ese 2 que estaba aquí afuera, lo multiplico por el uno que es el resultado de esto, y eso el límite me da 2. Bien, Sí, entonces, dicho eso, los otros dos casos se hace por la misma vía. Yo tengo aquí límite cuando x tiende a cero de un medio de x entre x. Entonces, lo mismo hacemos. Como ese un medio no se puede tocar arriba, pues lo que se hace es que se multiplica y se divide por un medio. Y ahí multiplico por un medio, divido por un medio, para que mi argumento de aquí sea equivalente perdón, que el denominador sea igual al argumento. Entonces, ese un medio que es una constante lo saco fuera y tengo entonces un medio de ese límite que es uno y por lo tanto mi límite es un medio. Y el último caso pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Yo tengo aquí, eso usted lo puede ver de diferentes formas. Como yo tengo aquí 2x y aquí tengo 3x, y yo necesito que en vez de 3 que fuese 2, pero yo puedo agarrar aquí ese límite que está aquí. Yo puedo verlo como si fuera límite cuando x tiende a cero de un tercio de el seno de 2x entre x. A ver si están conmigo. Porque yo sé que una multiplicación de fracción, el uno multiplica el seno, que da seno de 2x, y el 3 multiplica el x, me daría la parte de arriba. correcto. Ok. Entonces, si ya yo sé eso, y sabemos que el un tercio, por ser un coeficiente, puedo sacarlo fuera del límite, es decir, puedo escribir aquí un tercio del Límite de límite X. cuando x tiende a cero del seno de 2x entre x, pero ese límite bajamos de hacerlo, ¿verdad?
y vimos que el límite daba 2. Por lo tanto, eso es lo mismo que un tercio multiplicado por 2. Por eso aquí tenemos aquí que el límite te da 2 tercios. 2 tercios. ¿Lo ven? Ya. Ok. Entonces, siempre se puede jugar con ese límite especial para fines de simplificar estructuras que a priori no se ven tal como el caso básico, pero sí se puede ajustar a través de simplificación o modificación algebraica. Otros casos que podemos ver, por ejemplo, mezclando la función seno y la función coseno. El primero es un múltiplo constante del anterior, del caso del coseno, que teníamos uno menos coseno entre x. Pues ese 3 podemos sacarlo fuera del límite, que es lo que se hace aquí. Y ese límite que está aquí, que ya sabemos, este límite que está aquí, ya hemos hecho la prueba, sabemos que da 0. Pues al final eso sería 3 por 0 y me daría 0 como quiera. ¿Qué es esto? Ese límite es 0 por lo que ya hemos explicado. Entonces, tener el 3 por el límite que está aquí, pues me da 0. En el segundo, que en este caso es un producto del seno de x por uno menos coseno de x entre 2x al cuadrado. Entonces aquí yo puedo jugar, incluso está hecho aquí de una manera que aquí usted lo puede ver de forma más simple si, por ejemplo, escribe el límite así. Ese dos que está aquí es como si usted tuviera uno multiplicado, porque siempre hay uno como factor, pues yo puedo sacar ese uno sobre 2 por el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x por uno menos el coseno de x, todo eso entre x al cuadrado. Sí, pero con la noción de límite, sabiendo que el límite de f por g es el límite de f por el límite de g, entonces yo puedo agarrar aquí y decir, eso es un medio por el límite del seno de x. Ahí, como tengo x al cuadrado, pues lo separo y pongo el límite cuando x tiende a 0 de uno menos coseno de x entre x. A ver si están conmigo hasta ahí. Sí, sí, Entonces, al separar eso, yo sé que ese límite que está aquí es 1, yo sé que ese límite que está aquí es 0, por lo tanto, al final tengo un medio por 1 por 0 y me da 0. ¿Lo ven? sí, sí, perfecto. Bien, entonces aquí uno puede entonces jugar, repito, eso es ya a partir de ahí es álgebra y el conocimiento de los dos límites. Cada vez que te salen, ya sabe que el seno sobre su argumento es 1, si es uno menos coseno sobre su argumento. eh, y aquí tenemos un tercer caso que tiene un producto de coseno y tangente. Pero para eso, si usted va a la evaluación, la tangente de 0 es 0, el x es 0, te da caso indeterminado, por lo cual la evaluación no te sirve o no te funciona. Te sirve para saber que es caso indeterminado, pero no te sirve para saber cuál resultado es. ¿Qué se hace? Pues se toma la función tangente, se escribe como seno sobre coseno, y eso permite que tú puedas cancelar el coseno del numerador con el del divisor. Y si al simplificarlo, entonces tienes aquí, te queda la expresión seno de x entre x. ¿Lo ven? Sí, sí, Y por lo tanto, ya cuando tú llegas ahí, ya ese límite tú lo conoces, pues el resultado es 1. Y ahí no hay que hacer ninguna cosa extra porque ya ese límite, por eso se ha hecho la prueba anteriormente. Como ya se ha verificado, pues se sabe que ese límite es 1. Bien, Bien. ok. Entonces, son las 4:20. Vamos a tomarnos 10 minutos de pausa
y nos paramos, nos movemos y en 10 minutos, exactamente a las 4:35 volvemos aquí. Vamos a empezar a tocar otro tema que tiene que ver eh, con la asignatura que es la continuidad de función. Volvemos en 10. Entonces, en el caso de los intervalos abiertos, cerrados, sabemos que un intervalo cerrado contiene a su intervalo abierto, ¿verdad? ¿Cierto? O Repita. sea, todo intervalo cerrado contiene a el intervalo abierto asociado. Sí. Porque es mucho más amplio el cerrado porque permite tomar los extremos. Ahora, por eso decimos que una función f es continua en algún intervalo cerrado si es continua en el intervalo abierto y que además se cumpla esas condiciones que están aquí. Que el límite cuando x tiende a por la derecha de A sea igual a f de A, y cuando tomamos el límite cuando x tiende a b por la izquierda de la función sea igual a f de b. Y me explico. Con un caso bastante sencillo de entender lo que significa eso. Por ejemplo, yo tengo la función f de x igual a la raíz de x al cuadrado menos 9. Y yo tengo la función, no, vamos a ponerlo al revés. Yo tengo la función 9 menos x al cuadrado. Entonces, la función tiene como dominio el intervalo cerrado desde -3 hasta 3. Ahora, yo sé que el intervalo -3 hasta 3 está contenido en el intervalo que está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el límite, si te digo, ¿cuál es el límite cuando la función, cuando x tiende a 3 de la función f? Que es decir, que la función raíz de esa función, raíz de 9 menos x al cuadrado. Si le pregunto, ¿cuál sería el límite de esa función? ¿Cómo lo calculamos el límite? Bueno, si vamos a jugar por el punto, por lo que dice el punto uno, entonces no, un momento, espérese. Límite de f de x es igual a f de a. Mm, ¿No? No, perdón, maestro. Me fui. Voy a repetir la pregunta, profesor. O sea, yo quiero calcular el límite que está aquí, cuando x tiende a 3. No Para sería, poder... ¿Ah?
ahí no se usa una sustitución directa porque dice que atiende 3. Ajá, O sea, por ejemplo, raíz 9 como x al cuadrado, sería un ajá. ejemplo sustitución. En vez de poner la x, se pone el 3. O sea, tú dirías que Sería, Daría sería 0. daría nueve Daría exactamente, cero. daría raíz de menos 3 9 al menos 9. cuadrado. O sea, sería eso, tú dices. Va a dar 0 indeterminado. Sí, o sea, sí, sí, Vendría siendo básicamente sí. raíz de cero, eso fue lo que acabo. Daría como raíz 9 menos 9 y daría 0, pero ahí indeterminado, en verdad, sí. Yo O sea, supondría. ok, vamos a ver entonces. O sea, Ay, según ustedes, daría entonces cero, el límite. Viéndolo de esa forma que está planteado ahí, sí. Y, Sí, porque, o sea, y viéndolo ahí de vamos otra a forma, obtener un número real y de definido, otra o sea, forma, Explíquenos la otra forma, ¿cuál sería? profesor, la otra ¿ah? forma no sería factorización. Factorización. No, porque Factorización. no, porque Ahí no hay factorización. Ok, ok, ya. no te lleva a nada la factorización. Ya, sí, sí. Ya me di cuenta. Y si usted sustituye la raíz cuadrada por la potencia de x, ¿Por cuál potencia? o sea, por x al cuadrado. No, porque la raíz es parte de la estructura. Ok. A donde quiero llegar es a lo que se está diciendo aquí en esa línea. Y le explico ahora. Ya ustedes, o sea, asumen que se puede tomar el límite o la función, evaluarla en 3 y nos da cero. Pero fíjense sí, una cosa. Si tomamos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, de esa expresión que está aquí, es decir, 9 y como es 3 a la derecha, vamos a suponer que tomamos 3,001 por poner un caso. Entonces, ese elemento que está aquí, perdón, escribí mal. Eh, primero la estructura. Tengo eso, 9 menos x al cuadrado. Y esto, cuando se evalúa, suponte que nosotros tomamos, como lo hemos hecho, un valor superior ligeramente al 3 y lo ponemos al cuadrado. Entonces, ese número que está aquí será 9 y cuando elevamos eso al cuadrado sería 9,00001. A ver si están conmigo. ¿Están conmigo ahí? ¿Cómo es, maestro? O sea, 3.001 yo sé, al cuadrado es 9.0001. yo creo, lo calculamos para Vamos, asegurar, pues vamos creo a que ver. sí. 3 al cuadrado. No, no. 3 puntos. 3.001 al cuadrado. 9.06001. Ok, 9.006001. ok, aquí 06 001. 001. Perfecto, no hay problema. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo hago esa diferencia, Ya tiene un número diferente. entonces, pero el interés es que aquí me daría menos 0,006001. Correcto. Pero ese número yo sé que no pertenece a los reales, porque la raíz es cuadrada y el número es Es negativo, negativo. y por lo tanto eso pertenece a los imaginarios. Ok. Entonces, si pertenece a los imaginarios, entonces el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de 3 ese límite no existe. No existe. Y si el límite cuando x tiende a 3 por la derecha no existe, este que está aquí no puede existir. O sea, no puede ser cero, porque no existe el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Recuerda que dejábamos de decir que para que un límite exista, tiene que existir el límite por la izquierda y también el límite por la derecha. ¿Me explico, verdad? Sí. Entonces, para nosotros, ese límite cuando x tiende a 3 de esa función
no existe. Por eso, cuando se da la definición de aquí, de la continuidad, te dicen que para el punto B, que es el extremo superior, este que está aquí, lo que tú necesitas es el límite cuando X tiende a B por la izquierda. Es decir, que tú necesitas aquí valores que estén por debajo de 3. Porque fuera de 3, como el dominio es un intervalo cerrado, los puntos que están fuera del intervalo cerrado no te interesa. Y un punto de 3 a la derecha, o sea, ese límite que está aquí, lo que está tomando son puntos que no está dentro del intervalo del dominio de la función. ¿Lo ven? Sí, Entonces, sí. entonces si pusiéramos en vez de 3.001 pusiéramos 999. 2.999, ahí sí podíamos Entonces, ahí tendríamos que el límite nos daría un número casi que es igual a cero. ok, pero no es cero. No, no es cero. Pero como es casi cero, entonces tú puedes decir que cuando tú calculas, por ejemplo, f de 3 de la función, o sea, evaluando la función en 3, tú sabes que eso sí que va a ser 9 menos 3 al cuadrado y eso va a ser cero. Y si tú tomas el límite, como decimos aquí, de x cuando tende a 3 por la izquierda de la función 9 menos x al cuadrado y usted elige 2,999, por ejemplo, al cuadrado, cuando tú haces esa evaluación, pues el límite es casi cero. Y tú puedes ir, como tú sabes que tú puedes escribir tanto 9 como quieras, entonces el límite, nosotros decimos que el límite es cero. ¿Sí? Porque mientras más 9 tú pones, más cero tendrás en la parte inicial del decimal y por tanto tú puedes decir que el límite es cero. Y por lo tanto te das cuenta que el límite es cero y también la evaluación es cero, por lo tanto se da ese caso que está aquí, se da eso. El límite por la izquierda de la función, por la izquierda del punto, del extremo derecho, es igual a la evaluación de la función en el punto. Y ahí se dice que la función es continua en ese intervalo cerrado. Bien hasta ahí. Pero, y usted nos dijo ahorita que deben darse los dos puntos, maestro. No, no, repito, para que el límite exista, tiene que ser que el límite por la izquierda y por la derecha sean iguales. Ajá, Pero aquí lo que estamos diciendo es que para la definición de la continuidad en un intervalo cerrado, lo que decimos es que cuando tú tomas el extremo superior, lo que a ti te interesa es el límite por la izquierda solamente, porque el de la derecha no te interesa. ok, ok, Porque a la derecha de B, los puntos no pertenecen al intervalo de interés. ok, Igual cuando tú tomas A, que es el extremo inferior, lo que a ti te interesa son los puntos que están pegados a A, pero por encima de A. Por eso aquí ponemos el límite con A y el más con el límite lateral derecho. Porque para ese caso que estamos tomando, si consideráramos la función aquí, o sea, los puntos del extremo aquí, cuando tú tomas el límite, cuando X tiende a 3 por la izquierda, es lo mismo, pasa lo mismo. Tomas, por ejemplo, la función y tú dices, por la izquierda de -3 yo puedo tomar -3,001 al cuadrado, pero eso me va a dar exactamente lo que me dio aquí, porque al elevar al cuadrado, el negativo o el positivo me da lo mismo, ¿verdad? ajá, Y por lo tanto, ese límite tampoco existe, como tampoco existió el de aquí. ¿Lo ve? correcto. Entonces pasa lo mismo, como el 3 a la izquierda de -3 aquí, perdón, a la izquierda de -3 a mí no me interesan esos elementos porque mi dominio o mi intervalo es de -3 hasta 3.
Entonces, lo que pasa antes de menos 3 no me interesa para la continuidad porque esos puntos no intervienen en el dominio de la función. Por eso aquí se toma el límite cuando estamos a la derecha del punto A. O sea, estamos queriendo los puntos que están desde A hacia adelante y desde B Hacia atrás. hacia atrás. Y así uno puede entonces jugar con la función para ver si eh, es continua en algún intervalo que sea cerrado, garantizando que lo sea en el abierto y que además se cumpla esas dos condiciones que están ahí. Y ahí tenemos un par de casos que ahí nos piden analizar la continuidad de la función en intervalos cerrados. Ese caso es parecido a lo que acabamos de hacer, porque aquí solamente está sumándole un 3 a la función y al tener 3 menos esa raíz, pues el 3 es una constante, no da ningún problema. Y aquí ya sabemos que la función tiene dominio menos 3 hasta 3 por lo cual va a ser continua. Toda función es continua en su dominio natural. Entonces aquí, de este lado, salvo que la función sea por parte, claro, pero aquí, por ejemplo, tenemos esa función que es x al cuadrado menos 4 y me preguntan si la función es continua en menos 1,2. ¿Cuál sería su respuesta en este caso? ¿Cuál sería la respuesta? Si nos preguntan si esa función 1 entre x cuadrado menos 4 es continua en menos 1,2 cerrado, ¿qué respondería? ¿Da tiempo a evaluarlo, maestro? ¿Ah? ¿Da tiempo a que uno lo evalúe? ¿Que si da tiempo? Que si usted da tiempo, o sea, un momento, o hay que responder de una vez o déjeme No, hacer. no, o sea, no hay que evaluar, porque es lo que tú vas a hacer es analizar la función. Recuerda que para que tú analices la continuidad, lo primero es buscar el dominio. Ajá, precisamente. Ok, Deme un segundo. ya. Aquí al cuadrado, menos 4 así van a x, más 2. Profesor, tengo una duda. Ajá. Usted dijo que es continua si el valor es igual a cero, Que después si de el valor, evaluarla. Es igual a cero. no, no, no he dicho eso, ¿no? He dicho que, que es continua en algún intervalo, si es abierto, si es continua en todos los puntos. Y si es cerrado, tiene que ser que es continua en el intervalo abierto y que además en los límites que hemos mencionado existan. O sea, se dé la condición que está aquí, esa condición. Que el límite por la derecha de A sea igual a la función evaluada en A y que el límite por la izquierda de B sea igual a la función evaluada en B. Ah, ok, ok. El dominio es menos un medio o un medio, maestro. Menos un medio Sí, de la función. No. sí. Porque ¿qué restricción tiene esa función aquí? Ay, Esa menos fu- 4. Que el X aquí no puede ser ni 2 ni el X puede ser menos 2. Entonces, el dominio de la función es de menos infinito hasta Sí, menos correcto, 2, es correcto. desde menos 2 hasta 2 y desde 2 hasta infinito. Es el dominio de la función. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué respondemos en base a eso? Bueno, Eh, sería que no, entonces que no, que que no es, no, que no es continua. ¿Por qué? porque es Porque una menos discontinuidad. uno, Ah, que menos uno está dentro de lo que no, en el intervalo menos 2 2. en X igual a 2 que está dentro del intervalo. Exactamente. El 2 que en el intervalo cerrado, tenemos el 2 y el 2 no pertenece al dominio de la función. Y por lo tanto, nosotros no podemos evaluar la función en 2 aquí y por lo tanto la función no puede ser continua en ese punto.
Entonces tenemos, por ejemplo, eh, mira aquí, por eso, lo que decíamos, que cuando tú tomamos el 2 pues si la función se acerca a 2 el punto se acerca a 2 sea por la izquierda o por la derecha, el divisor se anula y por lo tanto la función no va a ser continua eh, ni en cualquier intervalo que contenga el 2 ni cualquier intervalo que contenga el -2. Entonces, nosotros aquí, el, el jueves, vamos a trabajar con la noción de asíntotas verticales de una función y pensando en la noción de asíntota, perdón, esa última gráfica que está aquí permite que uno vaya entendiendo hacia dónde que vamos. Porque tenemos esa función, usted ve la gráfica, ¿verdad? Entonces, esa gráfica, por ejemplo, si donde estoy marcando con el cursor, si lo ven, me dicen, hay una línea que divide la función en dos franjas. La franja izquierda, que es la que estoy marcando, lo que estoy señalando aquí, y la franja derecha que tiene ese comportamiento que está acá. ¿Lo ven? Sí, correcto. Y de este lado, a la derecha, hay otra línea que también separa la función con otra franja que está aquí a la derecha y otra parte que está aquí, un comportamiento a la izquierda. Entonces, la clase que viene es que vamos a tomar casos de funciones que tienen ese comportamiento para analizar lo que son llamados asíntotas verticales de una función, ver cómo nosotros calculamos cuáles son las asíntotas de una función y qué forma tiene una curva que tenga asíntota de tipo vertical. Esa será para nosotros la próxima clase y con eso, la clase de mañana terminamos la parte de límites y continuidad y ya para la semana que viene empezamos nociones de derivación, si Dios lo permite. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. Profesor, repita ahí que me quedé ahí un poquito. O sea, lo que usted dijo que va a dar de clase. No, mañana que vamos a ver eh, ese tema que es eh, límites, eh, perdón, asíntotas verticales de una función, es para analizar comportamiento cuando una función tiende al infinito o tiende a menos infinito y ver algunos gráficos que te permiten entender qué pasa cuando una función tenga asíntotas de tipo vertical. Eso va a ser la clase de mañana. Está bien, gracias. Excelente, Y dijimos, excelente. la semana que viene empezamos derivadas. Así que feliz tarde y nos vemos mañana si Dios lo permite. Igualmente, maestro, pase buenas. Igual, profesor. Maestro, Ajá, yo no entré a tiempo cuando usted estaba dando las explicaciones relacionadas con el parcial. Eh, ajá. ¿Lo hablamos en privado o le puedo preguntar por aquí? Si necesita otra cosa, usted me avisa. Pero respecto al parcial, sí, nosotros dimos algunos detalles sobre la corrección y que los ejercicios que, por ejemplo, que están marcados como malo o equivocado, tienen que verificar en la corrección manual, porque algunos que dijimos que si la respuesta no coincide exactamente con la respuesta que está colocada en el banco de preguntas, entonces la plataforma te reporta eso malo. Nosotros lo que hacemos es que tomamos el examen de cada estudiante y revisamos pregunta por pregunta y ver esos casos donde no coincide la respuesta textualmente con la que está almacenada y hacer la corrección manual, ponerle la calificación, si la respuesta es correcta, poner la calificación correcta, para que, aunque te va a seguir saliendo como si fuera que la respuesta sea incorrecta, Ok, te va a salir con la cruz roja como quiera, pero tienes que verificar en la casilla de la calificación de esa pregunta y darte cuenta que la pregunta está valorada con la calificación que valía. ok. ¿Y cómo le solicito eso? ¿No? Eso se ve en la plataforma. Cada pregunta al No, lado no, a usted para que haga para la corrección, me refiero. que si tengo que hacer una corrección. Ajá.
no, te repito. Si usted entiende que tiene una pregunta en particular, que está bien y que está marcado como mal y que la calificación de esa pregunta también es nula, o sea, que tiene un cero para esa pregunta, por ejemplo, tú me dices, profesor, la pregunta tal del examen me lo revisa y yo te entro, reviso y te digo. Pero repito, en todo los casos que yo he visto preguntas que están respondidas, que las palabras no coinciden con la respuesta almacenada, entonces lo que yo hice fue que corregí manualmente y puse la calificación manual. Y repito, te va a seguir saliendo la cruz roja, la marca roja, porque la palabra que tú pusiste no coincide con la pregunta que está en el banco de respuestas. Pero al final lo que vale es la calificación que está puesta para esa pregunta. Ok, por ejemplo, para un caso específico que estoy viendo ahora mismo. Ajá, Dice, se puntúa con 0,75 sobre 1,50. ok, Esa puntuación la puso usted, 0,75. sí. Pero, Ok, te responde esa parte. Eso respecto a los límites, ¿verdad? ajá, exactamente. Nosotros dijimos para eso que en los ejercicios que tienen que ver con la simplificación, en cada paso, y aprovecho déjame ver si comparto de nuevo y te muestro. Y perdón que entré un poquito tarde en ese sentido, no pude Tranquilo. escuchar la explicación. Eh, por ejemplo, eh, me dice si ve mi pantalla. Sí, ahora veo. Ok. Lo que decíamos aquí, para lo que entraron, por ejemplo, tú tienes ese límite, ¿verdad? Y tú vas a calcular el límite de la función. Haces tu proceso, simplificas, pero el problema tuyo, en el caso, supongo que me habla José Alberto, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, en tu caso y en caso de muchos, porque yo le dije que no solamente fuiste tú, fueron muchos, que no pusieron eso, no pusieron eso. O Y sea, en cada, en cada vamos, línea había que de poner, procedimiento hay que ponerlo porque cuando usted llega a la fase, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, tú cancelas esa X con esa X, ¿verdad? Porque son factores comunes. ajá, Pero si usted no tiene ese elemento límite, si usted quita eso, lo que me está diciendo es que esa simplificación se hace no importa el valor de X. Y eso es mentira porque cuando X vale cero, si permitimos que eso sea cierto, estamos diciendo que cero entre cero multiplicado por ese radical, que al final me daría cero sobre cero, entonces eso al final vale uno, si permitimos eso. ok, Entonces, si permitimos eso, entonces lo que significa que todo lo que se hace para los casos que llamamos indeterminados no tendría ningún sentido. Porque si al final cero sobre cero fuera uno, pues cuando evaluamos nos da cero sobre cero, pues hubiésemos puesto uno. Entonces, por eso que cuando uno va a escribir y le dije, como tú no estabas ahí, ahora, en esa primera fase, como estamos aprendiendo la técnica y el proceso y todo, y la formalidad del lenguaje, la escritura, yo en esos casos le pongo la mitad de lo que vale el ejercicio, pero en caso futuro, a partir de ahora, si usted en un ejercicio no pone eso y me simplifica como si fuera que de forma arbitraria, el ejercicio se califica como nulo porque es que matemáticamente no tiene ningún sentido decir que esto y esto, cancelarlo, simplemente que eso se hace bajo toda condición. ok. ¿Sí? Lo entiendo, pero usted debió explicarlo, maestro, No, previamente. eso lo dijimos en aula, cuando estuvimos presencial, eso lo dijimos en aula, y también lo dijimos en la discusión que tuvimos virtual después, que ¿Qué pasa, siempre, hermano? ¿eh? Dice ¿Cómo? Ale, No, 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 no. Ok.
Entonces, cuando uno escribe matemática, hay que ser cuidadoso porque cuando tú dejas la cosa de forma libre, sin amarrar los cabos sueltos, estás diciendo cosas que quizás no se cumplan. Entonces, si no se cumple, usted no lo puede decir porque al final no te da. Y el no te da que te viola normas o leyes de la aritmética o del álgebra, entonces al final no tendría sentido ni siquiera poner las reglas porque si al final las violamos y no decimos nada y se queda así, entonces las normas que hay o las reglas que hay de operación, pues no tendría razón de ser. Ok. Está bien, Eso fue lo que maestro. dijimos antes de que iniciáramos la clase de hoy, que no estabas ahí. Está bien, gracias, maestro. Ok, pues feliz tarde.